Aquí está la cuarta y penúltima entrega de esta serie de videos, así que vuelvo a repetir que habrá spoilers y datos tan curiosos como perturbadores, por lo que sigamos avanzando en dirección al final de este iceberg. Séptimo nivel. Spider-Holland en Spider-Geddon. El Spider-Geddon es la secuela del Spider-Verse, donde todos los arácnidos se reúnen otra vez para combatir contra los herederos, quienes regresan para alimentarse de ellos. Pues aquí, como era de esperarse, se reúnen diversos Spider-Mans de varios universos, que incluso podemos ver al Spider-Man del juego de PlayStation 4, el cual es uno de mis favoritos. Pues en dado momento podemos ver un pequeño cameo del Spider-Man de Tom Holland, ya que tiene el mismo traje que fue dado por su Sugar Daddy. Y esto no solo volvió canon al Spider-Holland en los cómics de Marvel, sino que también hubo cierta duda con el hecho de que apareciera este Spider-Man, ya que al salir con su primer traje, se supone que para No Way Home él ya tendría que saber del Spider-Verse, por lo que causaría una inconsistencia. Pero la verdad es que esto no tiene nada que ver, ya que solamente es una referencia, y no afecta en nada a la línea regular del UCM. O puede que se trate de una versión alternativa del Spider-Holland, pero lo más probable es que solo fuera una referencia. Spider-Holland es el peor Spider-Man. Mucha gente ha comentado esto, y la verdad desconozco si es así, ya que existen infinitas versiones de Spider-Man, y muy probablemente haya una versión que sea mucho peor, pero debido al alcance y popularidad que tuvo Tom Holland, pues nos quedamos con él. Por lo que muchas personas consideran que es el peor Spider-Man que se ha visto en la pantalla grande, ya que se aleja del concepto original de Spider-Man, al menos hasta el final de No Way Home. Particularmente su primera aparición en Civil War fue asombrosa, prometiendo ser el mejor Spider-Man que jamás hayamos visto, aunque ya sabemos qué pasó después. Pues la verdad es que en Homecoming no era muy agradable verlo ser tan dependiente de Iron Man, sin embargo al final pudo ser momentáneamente Spider-Man, no dependiendo de un traje y dejando de lado a la chica de sus sueños para detener al villano de turno. Lamentablemente en Far From Home todo ese desarrollo fue tirado a la cloaca y salió esta cosa. Aunque por suerte en No Way Home Tom Holland pasó de ser el niño araña, al hombre araña. Muchas personas argumentan que se trata de un Spider-Man con un desarrollo lento, pero es un problema ya que antes de su llegada al UCM, se nos dijo que no mostrarían el origen de Spider-Man ya que todo mundo lo sabe, pero no vimos como tal a Spider-Man después de 3 películas y 6 apariciones. Cosa que con Tobey Andrew lo vimos antes de la mitad de sus primeras películas, dándose cuenta que un poder conlleva una gran responsabilidad después de la muerte del tío Ben. Cosa que con Tom Holland fue hasta la muerte de la tía May. Así que, ¿qué sentido tiene que no mostraran el origen de Spider-Man, si lo veríamos como todo un hombre araña hasta varios años después? Aún así Spider-Holland se pudo redimir y actualmente ya es más querido. Aunque su aceptación sigue por debajo de los 2 anteriores Spider-Mans. ¿Se imaginan que al final de Homecoming, en lugar de que Tony le devolviera el traje a Peter, este se hubiera hecho el suyo propio como al final de No Way Home? Eso hubiera hecho que este Spider-Man fuera God. Hawkeye pudo ser el héroe de Multiverse of Madness. Esto se comenta ya que como vimos varias veces, el dios Hawkeye siempre fue empático con la brujita, apoyándola en momentos difíciles para que siguiera adelante, en una relación casi de padre e hija, por lo que ambos se tenían mucho cariño. Así que en caso de que Clint apareciera en el multiverso de la locura, puede que hablara con Wanda y la hiciera entrar en razón de que lo que hacía estaba mal, y así poder salvar al multiverso. Y así quizás los Illuminati no hubieran hecho el ridículo. Pero por esa razón Hawkeye no apareció en la película, ya que en principio no habría película. Aunque por otra parte se puede llegar a entender, ya que Wanda y Clint parece que no tuvieron contacto después de Endgame, y el Doctor Sexo no podía llamar a Hawkeye ya que no se habían conocido, y él no sabía la relación que tenían ambos personajes como para que Hawkeye pudiera calmar las cosas. Como que esto sonó mucho a fanfic, ¿no? Tramas cliché. Otro problema que se comenta sobre las películas de Marvel, y razón por la que no se consideran cine, es que se dice que todas son iguales, solo cambiándole el nombre al protagonista. Y algunas cosas que se consideran clichés son las grandes batallas finales llenas de acción donde muchas veces no se puede ver con claridad qué está pasando.
O los villanos que son exactamente lo mismo que los héroes solo que un poco más grandes y malos, y la mencionada al final de She-Hulk, de que todos los protagonistas parecen que tienen problemas con sus padres, y que los protas pierdan algún objeto icónico como para simbolizar su crecimiento. Como Tony quitándose su reactor, el Cap dejando su escudo después de la pelea con Tony, o Thor y la pérdida del Mjolnir. Aunque por otra parte terminarían recuperando todo. Traductor universal. Como su nombre bien lo dice, se trata de un implante que permite la traducción de los diferentes idiomas para la comunicación entre especies. En Guardianes de la Galaxia cuando escanean a Star-Lord se le detecta que tiene un traductor universal implantado en el cuello, y en Capitana Marvel cuando ella llega a la Tierra, le pregunta a un policía si el traductor universal les permite entenderse. Y esta es una buena forma de aclarar porque siempre escuchamos a todo mundo hablar en el mismo idioma, incluso si se tratan de otras especies. Como por ejemplo en Dragon Ball, donde se hace raro que todos en el universo sean capaces de hablar japonés, y nunca se aclaró que hubiera un traductor universal. Regreso de actores. A lo largo de tantos años hemos visto a diferentes personajes y actores, que suelen tener una breve aparición y nunca más se les ve, aunque con el tiempo vuelven a retomar sus papeles haciendo otra aparición. Uno de los ejemplos más claros son los personajes del Increíble Hulk, ya sea Blonsky, el General Ross o el Profesor Inútil de Tom Holland. Incluso va a regresar Samuel Stearns, y quién sabe si veremos el regreso de Liv Tyler como Betty Ross. Por parte de Iron Man está el secuaz irrelevante de Misterio, u otros personajes como Jane Foster o Sif, que no aparecieron en Ragnarok. Aunque ya vimos que lo de Sif fue por temas de agenda, aunque en el caso de Natalie Portman se pensaba que no regresaría más a su papel, ya que en Endgame lo que vimos de ella era material del mundo oscuro. Por suerte regresó para convertirse en la poderosa Thor, a quien queremos aunque sus brazos sean CGI. Otra fue Gwyneth Paltrow, o como sea que se pronuncie su nombre. Quien salió del UCM y parecía que no regresaría por lo que vimos en Civil War, de que parecía que la relación con Tony era complicada, aunque siempre sí hizo su regreso. También podemos incluir a los actores que no pertenecían al UCM, pero regresaron a sus papeles, como Tobias y Andrés, y próximamente Hugo Hombre Jacobo. Villanos desperdiciados. Hay muchos villanos que fueron desperdiciados en las películas del UCM, como por ejemplo Ultron, quien tenía un enorme potencial de presentar una amenaza complicada, pero al final solo lo tuvieron de enemigo como por 5 minutos. Aunque en parte se pudo redimir con What If. También Malekith, quien en los cómics es alguien imponente y poderoso, mientras que en el UCM nadie se acuerda de él. Yellow Jacket es otro, aunque en los cómics no era un villano ya que fue una faceta del propio Hank Pym. Aunque por otra parte también pudimos verlo como una amenaza en What If. Parece que todos los villanos que fueron desperdiciados en las películas se redimieron en What If. Lo cual es triste ya que no pudieron hacerlo así en sus primeras apariciones. Otros son los Skrulls, que quizás los arreglen en Invasión Secreta, y momentáneamente también el Mandarín, a quien también pudieron redimir en el mismo universo. Otro que considero desperdiciado fue Shocker en Homecoming, ya que solo apareció porque había que incluir más personajes supongo. Y es que es de mis villanos favoritos de Spider-Man, y lo recuerdo mucho por el juego de Spider-Man 2 de PS1. Esa batalla me parecía alucinante, aunque actualmente solo se ven 2 personajes de cartón golpeándose, pero bueno. Y considero que también Gore, ya que tenía un potencial enorme, y al final solo mató como un dios y medio, y lo vimos muy poco en la película. Episodios descartados de What If. Ya vimos que el capítulo de Gamora y Tony fue descartado momentáneamente hasta la segunda temporada por cuestiones de tiempo, pero también se revelaron algunas tramas para otros capítulos que no se llegaron a hacer. Como una donde Loki era digno de levantar al Mjolnir, donde querían buscar las respuestas de la diferencia entre Thor y Loki y por qué uno sí era digno y el otro no. Cosas como si Loki aún era un gigante de hielo, o si Odín era un idiota y no le enseñó bien. Otro what if muy interesante sería saber qué pasaría si Kratos se viera las caras con Thor y Odín. Un momento, ese ya existe y se llama God of War Ragnarok. También se barajeó la idea de un capítulo donde el que cayera del tren en el primer Vengador fuera Steve en lugar de Bucky. Por lo que el Soldado del Invierno no existiría, y en su lugar Hydra conseguiría al Cap, convirtiéndolo en el Capitán Hydra. Donde Peggy Carter, Howard Stark, Bucky y hasta Caneo Rojo se unirían para combatir contra el Capitán Hydra. La verdad suena bien. Hate a Miss Marvel.
Como todo en la vida, Miss Marvel tiene haters, y ya era predecible que los tuvieran antes de la salida de su serie, pero es que hay gente que le gusta estar peleando por cosas que aún no salen. Sin embargo, la serie resultó no ser del agrado de todos. Excepto para quienes tuvieran insomnio y quisieran dormir plácidamente un rato. Ya que al final la serie resultó ser muy aburrida en sus capítulos finales, casi como si fuera un documental. Y aún peor, un documental de esos que pasan a las 3 de la madrugada en televisión abierta de un señor con pocas ganas de vivir narrando. En parte me pongo triste, ya que sinceramente Kamala Khan es un personaje que me agrada en los cómics, y me gustó su aparición en el juego de Marvel's Avengers. Aunque también fuera un juego que se volvía aburrido. Pero la serie nunca me llamó la atención, ya que con los trailers mostraba un estilo muy similar a esas series juveniles de Disney Channel, y la verdad nunca le agarré gusto a esas producciones. Así que esperemos que The Marvels no pase a ser un documental como Miss Marvel, ni una mala película como Capitana Marvel. Cosa que dudo, ya que negativo por negativo, da positivo. Si es que todo son matemáticas. Espero no equivocarme. Filtraciones falsas. Desde que estas películas comenzaron a ser una religión y generar un hype infinito, se han supuestamente filtrado miles de cosas sobre las próximas películas, y a día de hoy sigue pasando. De hecho, se dice que durante la emisión de Miss Marvel se revelaron filtraciones falsas para evitar los spoilers, aunque no creo que hubiera mucho que evitar. También filtraciones con respecto a películas como Endgame, de las cuales la verdad nunca escuché. Aunque esto de las filtraciones se masificó con No Way Home, y las millones de cosas que se decían acerca de la película. Que la verdad fueron pocas en comparación con Multiverse of Madness, donde se decía que cualquier personaje de todas las películas habidas y por haber iban a hacer un cameo. Y todavía esto continúa, ya que a diario salen supuestas filtraciones de lo que se viene en un futuro. Aunque lo más recomendable es no hacerle mucho caso a las filtraciones, ya que seguramente el 90% serán falsas. Posibles castings. Primero que nada, debemos hablar de algunas personas que fueron consideradas para algún personaje, pero que al final no se quedaron con el papel. Como en el caso de Iron Man, donde se tenía pensado que fuera interpretado por Nicolas Cage o por Tom Cruise e incluso Leonardo DiCaprio. También que la actriz que se tenía pensada para Black Widow era Emily Blunt en lugar de Scarlett Johansson. O que se pensaba en Timothée Chalamet para Spider-Man, pero se dice que Roberto Downey intervino para que el papel se lo dieran a Tom Holland. Parece que estos dos tenían más que una relación de trabajo. Por otra parte, actualmente hay rumores de quienes interpretarán a otros personajes, como los Cuatro Fantásticos, donde se decía el nombre de varios actores. La verdad no recuerdo el nombre de estos actores, pero recientemente se dice que Diego Luna podría interpretar al Señor Fantástico. Debo admitir que Diego Luna me cae bien, pero no lo veo como Mr. Fantastic. ¿Por qué no dejar a Krasinski y ya? O que Doctor Doom podría ser interpretado por el hijo frustrado de Han Solo, lo cual puede ser bueno. U otras cosas, como que Giancarlo Esposito quiere interpretar al Profesor X, que aquí tampoco lo veo del todo, ya que siempre que veo al actor lo asocio con alguien malo. Pero habría que ver. Inhumans. Los inhumanos son básicamente mutantes a los que Marvel les estaba dando más importancia ya que no tenían los derechos de los X-Men. Pues ellos tuvieron una serie que resultó ser muy mala, aunque la verdad no lo puedo confirmar ya que nunca la vi. Además de que esta serie no es canon dentro del UCM, aunque eso sí, vimos de regreso al actor que interpretaba a Black Bolt en el multiverso de la locura, al menos antes de que lo buguearan. Además de que la idea original era hacer una película de ellos que al final no se hizo. Pues al parecer Marvel, ahora que tiene los derechos de los mutantes, pretenden dejarlos un poco de lado, ya que se supone que originalmente Kamala Khan era una inhumana, pero al final de su serie se revela que tiene un gen mutante, así que eso sería. Series de Netflix en el UCM. Ya hace varios años Netflix produjo algunas series con personajes de Marvel, como una de las mejores series de héroes que ha habido, que es Daredevil, y las otras que están bien, pero que quedan opacadas frente al diablo de Hell's Kitchen. Ahora que lo recuerdo, The Punisher también es de Netflix, y esa también era muy buena. Pues se pensaba que estas series son canon en el UCM, ya que en ellas vemos diferentes referencias a lo sucedido en las películas. Aunque por otra parte hay pequeñas inconsistencias y se ha dado a entender que estas series no son canon, lo cual me parece mal ya que aportan un mundo más callejero al UCM en lugar de ser solo batallas por salvar a todo el mundo.
Por ahora ya vimos el regreso de Matt Murdock, y puede que se trate del mismo de su serie, aunque ahora lo veamos más relajado, pero Charlie Cox ya dijo que Born Again no será una cuarta temporada, sino que será la primera, pero esperemos que tomen en cuenta las series de Netflix. Clasificación más 18 en Disney Plus. Este punto complementa el anterior, y es que al menos en el catálogo de Estados Unidos las series de Netflix, que son clasificadas para mayores de edad, llegaron a Disney Plus, cosa que resultó un tanto raro ya que en el contenido de esa plataforma es algo familiar, ya que lo más adulto se encuentra en Star Plus. Aunque te avisan sobre este contenido antes de verlo. Se decía que Moon Knight también tendría contenido para mayores de 18, pero al final no fue así ya que la violencia fue bastante moderada. Escenas post-créditos inconclusas. Hay algunas escenas post-créditos que se han quedado prácticamente en el olvido, como la escena de Doctor Strange, donde vemos como Mordo parecía convertirse en el próximo villano a vencer, cosa que al final no sucedió ya que no volvimos a saber nada de este Mordo. Aunque la idea original era que en el multiverso de la locura apareciera para ser asesinado por la brujita. La escena de Spider-Man, donde Matt Gargan pretendía descubrir la identidad de Spider-Man, algo que ahora ya no se puede ya que nadie la sabe. Otras que de momento están inconclusas, pero que se responderán muy pronto, son Adam Warlock de Guardianes de la Galaxia y el Nick Fury en el espacio de Far From Home. Hay otras que son más recientes, pero por este hecho no las incluyo ya que aún hay que esperar si se responden. Scott Derrickson Doctor Strange 2. Se trata del director de la primera película del Hechicero Supremo, que tuvo ciertos problemas con Marvel Studios ya que él era un director de cine de terror y quería hacer algo diferente a lo visto antes en el UCM, que al final terminó siendo una película dentro de la regularidad del UCM. Y por esa razón, al tener igual diferencias creativas con el estudio, decidió abandonar la segunda entrega. Razón por la cual trajeron a Sam Raimi, que de igual forma participó en cintas de terror, que al parecer Marvel no aprendió. Aunque Raimi también tenía conocimiento de la comedia y el cine de superhéroes. Supongo que esto de que Marvel no le dé completo control creativo a sus directores puede ser un problema, ya que posiblemente de ahí hubieran salido grandes cosas. Capitán América y la Sociedad Serpiente. Hace ya muchos ayeres se anunció que la tercera entrega del Capitán América sería sobre la Sociedad Serpiente, que se trata de un equipo de villanos que tienen temática de serpientes. Sí, no hay mucho secreto en su nombre. Pues esto al final no fue así y se decidió cambiar por la guerra civil, y quizás haya sido para tener más repercusión y por ende más ganancias. Así que quién sabe si algún día veremos a la Sociedad Serpiente en acción. Retraso de Black Widow. La película de la Viuda Negra tenía pensado estrenarse en 2020, pero debido a la pandemia que azotó el mundo entero en esa entonces, se decidió retrasar su estreno hasta el año siguiente, lo cual también fue un problema ya que llegó al mismo tiempo a Disney Plus y la nunca faltante piratería hiciera su aparición. Cosa que afectó gravemente a la cinta en taquilla, lo que a su vez generó un gran problema con Scarlett Johansson ya que ella se llevaba una comisión por la taquilla de la película, cosa que al tener menos ganancias ella se llevaría menos dinero. Aunque parece ser que al final todo se arregló relativamente, pero por esto también se retrasaron todas las producciones de Marvel. Bueno, y porque una pandemia azotaba al mundo. Proyectos no canon. Existen 4 series que fueron producidas por Marvel Television y ABC entre 2012 y 2018, que a principio parecerían producciones canon dentro del UCM, pero que ya se ha descartado que pertenezcan al mismo universo. La primera es Cloak and Dagger, donde 2 jóvenes que no se conocen sufren un accidente que les da poderes y crea una conexión entre ellos. Aunque no puedo hablar mucho de esta serie ya que alguna vez llegué a escuchar de su existencia pero nunca me interesó. Otra es Runaways, que habla de 6 chicos que tienen poderes, que faltaría menos en una serie de superhéroes, que descubren que sus padres tienen una empresa que está involucrada en la desaparición de personas como ellos. También Agentes de S.H.I.E.L.D. y Agente Carter no son canon, aunque aquí tengo una duda ya que Agente Carter sale en la cronología oficial de Disney Plus, así que realmente no lo sé. 616 o 19999. En el UCM se ha mencionado varias veces que ese universo se trata del 616, el cual es el mismo número que el de la línea principal de los cómics. Aunque en el mundo del cómic, el universo cinematográfico de Marvel en realidad se trata del universo 19999. Y aquí entra la duda de qué universos son en realidad, y creo que la respuesta es más sencilla de lo que parece.
Y es que a primera vista parece que el hecho de que el UCM sea llamado 616 es solo una referencia, ya que empezó con Misterio diciendo que se trata de ese universo, pero como ya sabemos esto solo era un invento por parte del ex empleado de Stark. Aunque en el multiverso de la locura la Christine pelirroja menciona que el universo de donde viene el Doctor Sexo si se trata del 616, lo cual además de ser una conveniencia muy conveniente ya que Misterio adivinó qué universo era ese, deja muchas más dudas. Pero todo se puede justificar con el hecho de que cada universo nombra a los demás como se les da la gana. Como lo visto en la película animada de Injustice, donde se dice que seguramente cada universo se nombre a sí mismo como Tierra 1, cosa que sí pasó al ver al Superman de otro universo. Así que tampoco hay que tomarle mucha importancia a esto. Tom Cruise como Superior Iron Man. ¿En serio? ¿Vamos a seguir hablando de esto? Pues ya dije con anterioridad que yo no me creía todos los rumores acerca de los 1300 cameos en Multiverse of Madness, pero del único que sí tenía fe era del de Superior Iron Man, y al final jamás hizo su aparición. Al menos vimos a la Capitana Carter en la If-Action y con eso me conformo. Pues el guionista de la película reveló que sí pensó en su aparición debido a los rumores de que se pensó en Tom Cruise para interpretar a Iron Man en 2008, pero que al final no se concretó nada. Por lo menos saber qué se le pasó por la mente al guionista me deja más tranquilo. Que por una parte estuvo bien que no apareciera, ya que solamente iba a morir y ya, y ese Iron Man tiene mucho para ofrecer. Y desde aquí le suplicamos al hombre del millón de gorras que haga posible su aparición en Secret Wars. Ant-Man matando a Thanos. Es ese reconocido meme donde se planteaba la posibilidad de que Ant-Man se introdujera por el siempre apestoso de Thanos, donde se haría grande para hacer explotar al titán loco en miles de pedazos. Cosa que incluso el propio Ant-Man mencionó creo que en un promocional de un parque de diversiones o algo así, donde decía que esto es más complicado de lo que parece, además de que sería asqueroso. Cosa que es cierta, ya que quién se querría meter en el ojo que no ve de un tipo morado. Bueno, seguramente más de un enfermo habrá, pero cada quien sus fetiches. Pero creo que puede no funcionar, ya que no sabemos qué tan resistente es Thanos en su interior, además de que si siente que algo se desliza lentamente dentro de él perfectamente podría apretar las nalgas y dejar a Ant-Man en la mierda. Literalmente. Y morir aplastado por el culo de Thanos no suena muy bonito, aunque repito que habrá alguien a quien esto le suene bien. Tom Holland a sus 30 años. Ya hemos visto cómo Andrew y Toby interpretaron a Spider-Man incluso a los 30 años, y hasta los 40, pero por parte de Tom Holland menciona que él no se ve como Spider-Man a los 30, por lo que sugiere una película de Miles Morales. Y según se ha dicho que Tom Holland sí regresará para la cuarta entrega de su Spider-Man, pero también ha dicho que el futuro es incierto. Ahora que su Spider-Man si es un hombre araña quiere abandonar todo. Young Avengers. Son básicamente los Vengadores solo que más jóvenes, y posiblemente los veamos pronto ya que hemos visto a varios de sus integrantes a lo largo de estos últimos años. Como Wiccan y Speed, los hijos de Wanda, Patriot, que es el nieto de Isaiah Bradley, o Kid Loki. Que aquí hay pequeñas dudas, ya que algunos de ellos como Kid Loki y los hijos de Wanda no están en el 616, pero hay una pequeña solución a eso. También está Tur, la hija de Scott que veremos en Quantum Mania. Que no sé si se han dado cuenta que literalmente dos personajes se llaman Velocidad y Estatura. Parece que los nombres de ahora son muy básicos. Aunque Hombre Araña u Hombre de Hierro tampoco son tan creativos. También podríamos ver a Iron Lad, que es una variante de Khan, a la diosa Kate Bishop, y a America Chavez, quien seguramente se encargue de reunir al equipo, y no solo por su capacidad de viajar entre universos, sino que también lo ha estado haciendo en la vida real. Nerfeos. Básicamente todos los personajes del UCM están nerfeados, ya que en los cómics han llegado a demostrar ser prácticamente dioses, como Thor y Hulk que en los cómics está a otro nivel. Y el primer caso es el de estos, que fueron nerfeados. Con Thor al menos fue momentáneamente ya que regresó a ser lo que era antes. Más o menos. Y por su parte Hulk, pues está en lo suyo, y está vivo que al final es lo que importa. Más o menos. Aunque por otra parte se han dado cuenta de que el Stormbreaker igual fue nerfeado, ya que Thor casi puede matar a Thanos con el guantelete completo con él, y ahora solo es una pareja celosa. Algo similar pasó con Vision ya que era uno de los personajes más poderosos y en Infinity War ya no. Cosa que también se justifica ya que fue dañado por la espalda. Morbius.
La verdad es que no sé por qué tendríamos que hablar de la mejor película de Morbius que existe, pero la película representa un problema ya que contradice algunas cosas de No Way Home, pero eso lo dejaremos para un punto más adelante. Por cierto, recuerdo el meme de Kevin Feige presentando las próximas películas del UCM poniendo énfasis en el morboso. Película de War Machine. Por un momento parecía que Marvel se quería olvidar de War Machine, ya que se le había anunciado una serie para Disney Plus de la que luego no se mencionó nada, y es que ahora esa serie pasará a ser una película que llegará a los cines. Así que podríamos considerar a esta como la verdadera Iron Man 4. Artes conceptuales de Infinity War y Endgame. Se revelaron algunos artes conceptuales con respecto a estas películas, donde vemos cosas muy curiosas, como que Nakia formaría parte de la batalla final en Endgame, o que la Capitana Marvel no llegaría en mitad de la batalla a destruir la nave de Thanos, sino que ya estaba en tierra, y al ir a atacar la nave es atacada y derribada para ser rescatada por Pepper. Se dan cuenta que Carol Danvers es muy poderosa pero realmente no ha hecho nada relevante más allá de encontrar a Tony y Nebula, solo para que el patrón salvara al mundo. También vemos el diseño de otros trajes para el viaje cuántico, y una escena que le habría agradado a todo el mundo, y se trata de una revancha de Hulk con Thanos, donde volvemos a ver al Hulk modo bestia. Octavo nivel. Trajes hechos por CGI. Uno de los mayores problemas que tiene el UCM es que dependen demasiado de los efectos especiales, razón por la cual hay algunos trajes que se han hecho con CGI, como recientemente pasó con el Señor Fantástico y Black Bolt, cuyos trajes no son reales. Y me pregunto por qué no hacer un traje de verdad. Otro caso que me campanea los aguacates es el de Tom Holland, ya que durante las grabaciones de Homecoming vemos que Spider-Man tendría un traje real, pero que fue modificado para que no se le vieran las arrugas que le daban más realismo, y en la película el traje no se ve para nada real. ¿Quién compró la Torre de los Vengadores? Desde Homecoming sabemos que Tony vendió la Torre de los Vengadores, pero hasta día de hoy no sabemos quién fue. Hay teorías de que pudieron ser los Cuatro Fantásticos para hacerla el edificio Baxter, o que incluso fuera Norman Osborn para usarla como instalaciones de Oscorp. Esperemos y que esto se responda algún día y no se quede en el aire como otras cosas. The Amazing Spider-Man en el UCM. Creo recordar que el propio Andrew Nombre de Gato mencionó que regresaría a ponerse el traje si la película era producida por Marvel Studios. Y es que por su parte se sintió muy decepcionado por lo que Sony estaba haciendo con su saga de películas, ya que ese Spider-Man tenía muchísimo potencial, pero que al final no pudo brillar como debía ya que querían expandir su universo lo más pronto posible. Cosa de la cual Sony no ha aprendido ya que todavía quieren su maldito universo, y por eso hicieron la escena post-créditos de Morbius que no tiene ningún sentido. ¿Cómo funciona el hechizo de No Way Home? De esto ya hablamos con anterioridad, y es que el hechizo es bastante conveniente, ya que para que pudiera funcionar como lo hizo, todos los Peter Parker de todos los universos tuvieron que ser olvidados para que los villanos de otros universos no llegaran al UCM. Pero al final lo más probable es que por arte de magia, y nunca mejor dicho, solo el UCM se viera afectado por el hechizo y Andrew y Toby no vieran afectadas sus vidas. Aunque sigo diciendo que sería mejor idea que si los hayan olvidado y ahora busquen venganza contra Tom Holland. Universo Sony en el MCU. Desde que Spider-Man se integró al UCM y Sony continúa tratando de sacar a flote su universo fallido, la propia Amy Pascal llegó a decir que las películas de Sony estaban en el mismo universo que las películas de Marvel. Lo cual Kevin Feige no desmintió, pero que por su cara podemos entender que en verdad no es así y que no le dijo nada a la señora únicamente para no insultar a algún familiar suyo. Aunque parece ser que Sony sigue queriendo entrar al UCM, como lo vimos con la escena post-créditos de Morbius, y seguramente sea solo para tener más ganancias. Que si Sony quisiera más ganancias, bien podrían hacer una película sobre Spider-Man 2099, o un live action de Spider-Gwen o de Miles Morales. Pero Sony nunca ha sabido tomar buenas decisiones, como cuando solo compraron los derechos de Spider-Man ya que decían que era el único personaje que importaba. ¿Por qué Thanos no atacó antes? Se puede justificar con el hecho de que Thanos estaba muy cómodo en su silla y no quería hacer nada por su cuenta. Pero viendo que la gente que mandaba por las gemas eran unos inútiles, se decidió a ir él mismo. Pero la verdad es que primero se tenía que construir el camino de una buena manera para concluir todo con la épica batalla contra el Titán Loco. Ya que de ir en persona durante la invasión a Nueva York, pues los Vengadores no hubieran tenido absolutamente nada de oportunidad. Finales alternativos.
Se comenta que para el final de Civil War, Marvel Studios quería que todos los héroes hicieran las paces y enfrentarse contra un ejército de robots al mando de Zimo. Pero los hermanos Russo les parecía un final forzado, por lo que se opusieron a Marvel para conservar el final que tenían planeado, cosa que les causó problemas hasta casi abandonar Marvel. Pero por suerte ambos hermanos pudieron darle el final que quería a la película. En Eternals se tenía pensado un final mucho más oscuro, donde todos los Eternos no podían escaparse de los Celestiales, y al final todos viajarían dentro de su nave con la memoria borrada hacia un nuevo planeta. Cosa que hubiera estado bien ya que los Eternos no encajan en la historia principal del UCM. Además recuerdo que la idea original para Endgame era que al final todos los Vengadores originales murieran, pero que solo 2 de ellos pasaron a mejor vida. Multiverso en Far From Home. En los trailers de Far From Home pudimos escuchar que Mysterio decía venir de otro universo, lo que hizo pensar a todo mundo que se comenzarían a ver indicios del multiverso. Cosa que resultó ser toda falsa, y solo se trataba de un tipo frustrado porque Tony le cambió el nombre a su proyecto. Al final muchas personas quedaron decepcionadas, pero al menos fue por un momento, ya que años después ahora sí veríamos al Spider-Verse y en general todo el multiverso. Recast. Es muy conocido por todo mundo, pero diversos personajes han sido recasteados, como Rhodey o personajes con más relevancia como Bruce Banner. Recientemente se anunció que se recasteara al General Ross debido a la muerte del actor que lo interpretaba. Y por otra parte se pedía el recast de Black Panther, pero al final no sucedió por cosas que ya expliqué en los primeros niveles. Spider-Man casi se va del MCU. Tras el estreno de Far From Home, inició una disputa entre Marvel Studios y Sony, ya que al parecer Marvel quería más ganancias de las que ya tenían en el contrato. Cosa que llevó a que el Spider-Man de Tom Holland saliera por un momento del UCM, y que ahora su tercera entrega no pertenecería al universo. Había muchas dudas sobre esto, y se decía que simplemente no habría más referencias al UCM, pero que la historia seguiría su rumbo normal. Al final todo se aclaró y ambas compañías llegaron a un acuerdo para mantener a Spider-Holland en el UCM. Pero por momentos me da la impresión de que todo fue una forma de llamar la atención para llegar a más gente, cosa que tampoco suena descabellada ya que las empresas son capaces de hacer lo que sea con tal de generar más ganancias. Aunque en el caso de que la tercera entrega de Tom Holland no estuviera en el UCM, todavía podían traer a los otros 2 Spider-Mans, por lo que en cualquiera de los casos ganábamos. Bueno, no lo sabemos completamente ya que la idea original era que en la tercera película de Holland saliera Kraven el Cazador, así que mejor nos quedamos como estamos. Civil War sin Spider-Man. En un principio Civil War se escribió sin incluir a Spider-Man ya que Marvel y Sony no llegaban a un acuerdo, por lo que se le dio mucha más énfasis a la inclusión de Black Panther. Al final se llegó a un acuerdo para incluir al Arácnido, por lo que se tuvo que cambiar el guión y algunas regrabaciones, y por eso fue pequeña la participación de Spider-Man y Black Panther tuvo un papel más importante. Película de Nick Fury. Podríamos pensar que se trata de un proyecto que no llegó a nada sobre Nicolás Furioso y que fue reemplazada por su aparición protagónica en Invasión Secreta. Pero la verdad se trata de una película para televisión de 1998 de nombre Nick Fury, agente de S.H.I.E.L.D., donde David Hasselhoff interpretaba a Nicolás, quien regresaba de su retiro para detener a Hydra de atacar Nueva York con un patógeno. También hacen su aparición Valentina Alegra de Fontaine, a quien ya vimos en el UCM, y Víbora, a quien hubiéramos visto en Capitán América y la Sociedad Serpiente. Con respecto a la película no puedo decir nada, ya que conozco su existencia hace 3 minutos. Precuela de Hank Pym. Antes del estreno de la primera película de Ant-Man, el director dijo en una entrevista que de poder hacer una secuela o precuela él estaba interesado. Por su parte sí regresó para Ant-Man and the Wasp próximamente en Quantum Mania, además de que decía amar a los personajes desde los cómics, y que aún queda mucho por contar, en especial sobre Hank Pym. Suena a que es posible una precuela del primer Hombre Hormiga, pero al menos no se ve en el futuro próximo, ya que Marvel ya tiene sus siguientes años planeados, además de que tampoco se le ve mucho interés en la historia de Hank Pym. Fancast. Desde el origen de los tiempos los fans han pensado en sus propios castings para los nuevos personajes que aparecerán en el UCM, como quienes querían que el Dr. House interpretara al Dr. Sexo. Supongo que porque ambos son doctores. Ya vimos lo sucedido con Krasinski que al final se cumplió, por lo que se esperaba que Emily Blunt fuera la mujer invisible, Zac Efron la antorcha humana y Seth Rogen para el tipo hecho de piedra.
Y también las cientos de especulaciones y teorías acerca de los actores que interpretarán a los X-Men. Castings iniciales. Para los Vengadores originales se tomaron en consideración a otros actores de los que ya conocemos, como la ya mencionada de Emily Blunt para ser Black Widow, o Tom Cruise para Iron Man. Aunque por otra parte se menciona que pensaban en Channing Tatum para interpretar a Thor, o cuando Krasinski mencionó que tuvo una audición para el Capitán América, donde incluso se probó el traje. También que al momento de buscar un reemplazo para Edward Norton como Bruce Banner, se pensó en Joaquin Phoenix ya que era lo que buscaban para el personaje, aunque en ese momento se encontraba en otra producción. También Rachel McAdams fue considerada para dar vida a Pepper Potts. Reinicio de Electro. No es como tal un reinicio, pero sí se cambiaron más aspectos de Electro en su regreso en No Way Home, como su apariencia y personalidad. Por lo que básicamente sí parece un reinicio. Aunque se conservaron los demás aspectos como su pasado, pero en parte estuvo bien ya que este Electro funcionó de mejor manera a como lo hizo en The Amazing Spider-Man 2. Película de Scarlet Witch. Ya desde hace mucho tiempo se ha pedido una película para la brujita, ya que es un personaje que a todo mundo le gusta, sin embargo hasta ahora no ha tenido su oportunidad de protagonizar una producción en la pantalla grande, ya que la hemos visto en la serie de WandaVision, y como villana del multiverso de la locura. Aunque en esa película perfectamente podía pasar como protagonista. Pues aún no podemos descartar la posibilidad de que algún día veamos a Wanda protagonizar su propia película. Ya que además la propia Elizabeth Olsen dijo que le gustaría interpretar una versión más vieja de Wanda, por lo que esa puede ser una buena idea para su película. Serie de Damage Control. Ya hace varios años se dijo que se haría una serie con este nombre, donde veríamos a estos tipos que se encargan de limpiar los desastres tras las batallas de los Vengadores. Además de que ya se había dicho que sería una serie de comedia tipo sitcom, aunque ya sabemos cómo salen las sitcom de Marvel. Al final no se llegó a nada y parece que esta serie quedó en el olvido. Cosa que era de esperarse ya que dudo que a alguien le interese ver cómo unos randoms limpian los desastres hechos por los héroes. Poderes de Miss Marvel. Originalmente en los cómics Miss Marvel tiene la capacidad de agrandar sus extremidades para diversas cosas. Algo que fue cambiado en la serie ya que ahí sus poderes son una especie de materialización de energía, así dando la impresión de los mismos poderes que su contraparte del cómic. Puede que también lo hayan hecho no solo para que ahora Kamala fuese una mutante en lugar de una inhumana, sino que también por tema de efectos especiales, ya que hacer manos y pies de enorme tamaño podrían no salir bien, y tomando más en cuenta lo último de Marvel en cuanto a CGI. Película de Hawkeye. Siguiendo con la tendencia de que todos los Vengadores tuvieran su propia película individual, se pensaba en hacer una película sobre el dios Hawkeye, que al final los productores decidieron hacerla una serie ya que ellos decían que en solo 2 horas no les alcanzaría para continuar explorando a fondo la historia de Hawkeye, además de presentar a Kate Bishop y lograr esa interacción entre ellos, ya que decían que la historia era bastante compleja, por lo que sería más fácil contarla en 6 horas. Pues la verdad puede que la serie hubiera quedado mejor en una película, aunque el problema principal es que la serie es un tanto irrelevante, ya que lo más importante era presentar a la diosa Kate Bishop, introducir de nuevo a Kingpin y prepararnos para la serie de Echo que nadie pidió y que solo la veremos para la aparición de Daredevil y el antes mencionado. Además creo que la trama del traje y legado de Ronin podía contarse muy bien en 2 horas. Falcon and the Winter Soldier trataría de una pandemia. Al ver la serie varias personas sintieron como que faltaba algo, como si hubieran recortado alguna parte de la trama, y esto sumado a que en los primeros capítulos los Flag Smashers roban un cargamento de vacunas que dicen ser un recurso muy importante para Estados Unidos. Además de que la muerte de su mentora por tuberculosis es en una escena muy rara, como si hubiera algún diálogo añadido. Por esa razón varios usuarios crearon la teoría de que en la serie originalmente se hablaría de una pandemia, pero que al final fue recortada por temas más que conocidos, y por esa razón las vacunas nunca más se mencionaron. Y esta teoría llegó a los oídos del guionista principal, que respondió que en efecto había una trama que fue recortada de la serie, pero que no tenía nada que ver con una pandemia mundial. Aunque no lo podemos saber completamente, ya que como pasó con el capítulo de Bob Esponja cuyo nombre no recuerdo, posiblemente si la serie hablaba de una pandemia no fuera bien recibida o hasta censurada, debido a que aún es un tema sensible. Mark Ruffalo filtró Ragnarok. Durante la premiere de Thor Ragnarok Mark Ruffalo se encontraba haciendo un stream en Facebook Live, pero se supone que tenía que apagar el directo antes de que empezara la función.
cosa que no hizo, y aunque tenía su teléfono en el bolsillo y solo se grabó el audio, más de 2000 personas escucharon los primeros 20 minutos de la cinta antes de que se diera cuenta y cerrara stream. Algo que pensaba le traería problemas con el hombre del billón de gorras, pero que en realidad lo felicitó porque obtuvieron más viralidad con eso. Aquí me entra la duda de que todo fuese planeado, ya que no creo que en un evento tan importante puedas olvidarte de cerrar stream. Aunque quién sabe, quizás espero mucho de la gente. Star-Lord es bisexual. Pues ya hace un par de años Marvel reveló que Star-Lord es bisexual, y además poliamoroso. Así que es de esperarse que en el UCM sea de igual forma, cosa que hasta ahora no hemos visto detalles sobre eso. Además, debido a esto en redes se le comenzó a hacer burla a Chris Pratt, pero la verdad desconozco qué pasó después. Punisher Panther. Por un momento pensé que se trataba de una amalgama del rey de Wakanda y el castigador. Pero resulta que es un usuario que comenzó en Facebook hasta tener su propia página, donde alababa a Marvel y tirando mierda a DC, hasta que tras algunos comentarios de Brie Larson, comenzó a tirarle mierda subiendo imágenes con cosas que la actriz no había dicho, hasta que comenzó a cagarse en cualquier película de superhéroes protagonizada por una mujer, odiando también a la comunidad LGBT y la comunidad afroamericana. Incluso subía fake news sobre varias cosas del UCM, pero el más polémico fue sobre el título de Avengers 4. Ya que él decía que sería Annihilation, cosa que al final no fue así y quedó en ridículo. Por lo que ahora comenzó a tirarle mierda a Marvel y apoyando a DC, quedando aún más en ridículo. Al final a este usuario se le comenzó a odiar, hasta el punto de que había peticiones para que lo sacaran de internet. Pero aquí les doy un consejo, y es que si quieren cancelar a alguien lo mejor que se puede hacer es simplemente ignorarlo como si no existiera, ya que aunque solo se le conozca para tirar hate, seguirá teniendo relevancia. Así que lo mejor contra este tipo de personas es no darles importancia y dejarlos morir lentamente. Fans y haters obsesivos. Siguiendo el mismo hilo argumental del punto anterior, como con todo en esta vida, para el UCM hay varias personas, tanto fans como haters que se obsesionan con todo lo que Marvel produce. Por su parte los fans obsesivos veneran y se arrodillan ante Marvel por cualquier cosa que hagan, y se ponen en modo rabioso cuando alguien hace una crítica razonable sobre las películas del UCM. Y por parte de los haters, hay quienes no importa que sea lo que haga Marvel, ahí estarán para tirar mierda y luego, sin haber visto lo que critican. Como ya había dicho, hay que evitar los extremos, ya que al final cada lado termina pareciéndose mucho. Está bien que te guste o no Marvel, pero tampoco podemos ir aceptando y aplaudiendo todo lo que hacen sin tener un poco de crítica sobre si lo que entregan es realmente bueno o no, y tampoco podemos tirarle mierda a todo sin haber visto aquello que criticamos. Es como un sabio dijo. Todos son pendejos, menos yo. 2 Caps. Ya vimos como al final de Endgame el Cap se fue al pasado a tener la vida que siempre quiso con Peggy, lo que haría que en esa línea de tiempo estuviera ese Cap y el que acababa de caer en el hielo. Por lo que se cree que en la línea principal también había 2 Caps, ya que en el funeral de Peggy se ve a un anciano cargando el ataúd que se piensa puede ser el Cap de viejito. Podría llegar a ser, pero el problema viene con el hecho de que los viajes en el tiempo no funcionan así, al menos a como lo explicó Hulk. Por lo que no tendría sentido, ya que sería un Cap de otra línea temporal, ya que el de la principal no pudo volver a esa línea sin regresar por la máquina esa y no podía aparecer por arte de magia en la banquita ya de viejo. Pero bueno, tampoco hay que pensárselo mucho, ya que siempre que se involucran viajes en el tiempo salen estas inconsistencias. Reglas de Disney hacia Marvel. Desde que Marvel fue adquirida por Disney, la empresa del ratón pone varias reglas que el estudio debe seguir, ya que todo pasa por un filtro, como la brujita revelando que para leer los guiones deben hacerlo en una habitación sin ventanas ni celular, o que les entregan guiones falsos para que nada se filtre, o el hecho de que deben ser políticamente correctos todo el tiempo, por lo que los actores no deben meterse en ningún escándalo. Supongo que reglas como esa les hacen falta en DC. Ninguna película de Marvel debe estrenarse al mismo tiempo que una de Pixar o Star Wars, además de que los cigarros y las decapitaciones están prohibidas. Si es que les gusta quitarle todo lo divertido a la vida. Y aquí, más que hablar de las reglas que Disney tiene, debemos hablar de que llegará el día en que Disney será el dueño de todo el entretenimiento, y eso sí que será un problema. Así que lo mejor será ir empezando con la iniciativa Vengadores para pelear contra el imperio de Disney. Qué raro, me acaba de llegar una reclamación por derechos de autor. Pensé que YouTube era el único sensible con eso.
Bien, y con esto llegamos a la recta final para la quinta y última parte. Y antes de irme debo disculparme si la edición de esta parte fue más sencilla que las anteriores, pero estos últimos días he tenido algunos problemas y no tuve más tiempo para hacer el video, y como no quería subirlo días después, pues hice lo que pude. De todas formas, si pude entretenerlos aunque sea un momento, me haría feliz que dejaran su like, una suscripción en caso de no estarlo ya, y también pueden compartir el video. Y ahora debo irme antes de que Disney me compre. Bueno, la verdad es que no me negaría, ya que me hace falta dinero.